Bueno, buenas noches. Vamos a orar antes de comenzar la enseñanza. Oremos. Dios de toda la creación, Rey del universo, estamos ante ti para agradecerte por la vida, Señor. Gracias porque podemos estar aquí, porque podemos congregarnos como familia. Qué gran privilegio, Señor, poder hablar de tu palabra con libertad, poder reunirnos un grupo de gente para escucharte, Señor. Eso es un bonito privilegio que a veces pasamos por alto, Señor. Te agradecemos por tu bondad, Señor. Gracias por ser tan fiel. Gracias, Señor, porque estamos por cerrar el primer trimestre de este año. Gracias porque hasta aquí nos has traído, Señor. Gracias porque a pesar del cansancio, Señor, tú has sido fiel, Señor, tú siempre nos has sostenido. Oramos por todos aquellos que en este momento se encuentran en algún tipo de necesidad. Rogamos que tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad les acompañe, Señor. Y hoy disponemos nuestro corazón para que nos hable, Señor. Hay tantas distracciones en nuestro alrededor, incluso en nuestro propio corazón, Señor. Se nos puede ir la cabeza pensando en tantas cosas, pero hoy queremos disponer nuestro corazón para escucharte, Señor. Que tu palabra impacte nuestras vidas, nos transforme y nos diga qué camino debemos seguir, qué ruta debemos tomar, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos agradeciéndote en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, buenas noches. Como siempre, un placer nervioso estar aquí. Yo no sé por qué siempre le digo a Laura, yo preparo las prédicas y todo, y como que me dan siempre cositas. Eso a mí me parece como una cosa buena, ¿no? Cuando uno está así 100%. Bueno, hoy comienzo con 3 historias que ocurrieron relativamente hace poco. Las 2 primeras vienen de altos mandos políticos, por lo tanto no son muy buenas, y la siguiente viene de un pastor de jóvenes amigos. La primera, no sé si lo recuerdan, hace poco, si no estoy mal, fue el vicepresidente, pero no quiero calumniarlo, por eso no lo menciono. Recuerdan que él dijo que el sueldo mínimo, cuando estaban en toda esa lucha y todo eso, dijo que el sueldo mínimo era suficiente para vivir. Incluso dijo que con el sueldo mínimo se podía vivir bien. No sé si vieron esa noticia, pero los periodistas, mejor dicho, eso hicieron informes de cuánto costaba un mercado en el sur y cuánto gastaba la gente, y con el sueldo mínimo si se podía sostener a toda una familia y todo. Muy interesante que lo haya hecho una persona que se gana más de 15 millones de pesos mensuales. Primera historia. Por ese tiempo, bien recuerdo, apareció un senador, de cuyo nombre no quiero acordarme, que dice que los 16 millones de pesos mensuales que ganaba no le alcanzaban para tanquear sus 2 camionetas. No sé, y recuerdo también todos los periodistas que le cayeron encima y todo. Por favor, ¿qué desproporción tan grande? Muchas personas darían lo que fuera por ganarse esa cantidad de dinero en un año. Y este señor dice que no le alcanzan para los 16 millones de pesos para tanquear sus 2 camionetas en un mes. Uno pregunta si ese señor estaría dispuesto a bajarse por lo menos de una de esas camionetas. Y la tercera historia proviene de un amigo pastor de jóvenes. Estábamos sentados charlando y él me empieza a contar esta historia. Él ya tiene como 40 años por ahí, por esos lados. Y él me empieza a contar sobre su hija. Su hija nació con problemas mentales, serios problemas mentales, y en todo el sistema nervioso. Y resulta que era una persona muy frágil. Y como les digo, tenía varios problemas. Él contaba que todas las noches, durante la vida de ella, todas las noches, en ninguna de esas noches pasó derecho. Todas las noches ella lo despertaba con su llanto y todo. Una situación bien complicada. Ella tenía que tener unos cuidados muy especiales.
y ella solo pudo sobrevivir hasta los 7 años y falleció. Me cuenta este pastor que estando en el medio de toda esa situación, estando en el velorio, y se acerca una señora de la iglesia y los abraza y le dice lo siguiente: bueno, por lo menos ya pueden descansar. Él me mira a los ojos con el dolor que esa expresión significó y me dice: yo daría lo que fuera por seguir pasando mis noches en vela, pero tenerla a ella entre mis manos. Ahora, ustedes dicen: Miguel, ¿qué se tomó? Porque esas 3 historias, ¿qué tienen que ver? Podríamos hablar de la estupidez humana, que ante las necesidades no se ponen los zapatos del otro. Podríamos hablar de la ira que nos dan ese tipo de acercamientos, ese tipo de ofrecimientos y términos, etcétera, etcétera. Pero quisiera proponerles que una de las cosas que más nos molesta de ese tipo de historias es que las personas que dijeron esas declaraciones, tanto el que dijo que el sueldo mínimo se podía vivir bien con el sueldo mínimo, tanto el que dijo que los 16 millones de pesos no le alcanzaban para tanquear sus 2 camionetas, como la señora que se acercó al pastor y le dijo: bueno, ya pueden descansar, les propongo que esas 3 cosas nos dan rabia, porque esas personas no han vivido en esas situaciones tan difíciles, tan complejas. Es que hay cierto sentido en el que la autoridad se gana porque has caminado ese mismo camino. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay un sentido en el que la autoridad se gana porque has caminado ese camino. Cuando tú te pones en esos zapatos, pasas esa situación, ganas de alguna forma algún tipo de autoridad. Hoy vamos a hablar de un momento en la historia donde Dios se puso en nuestros zapatos. Y fue cuando Jesús en la cruz expresó su ser. Encontramos esa historia brevísima, pero con mucha riqueza, en Juan capítulo 19, versículos 28 y 29. Dice así: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Un texto muy cortico, pero con mucha riqueza. Vamos a hablar básicamente de 3 cosas acerca de la sed: el misterio en la sed, la gracia en la sed y la invitación en la sed. Vamos a detenernos principalmente en la primera parte y iremos con las otras 2. Entonces empecemos hablando de la cruz. Esta es un collar que yo tengo, la cruz. La cruz fue un arma de tortura utilizada por los romanos. Fue utilizada sobre todo en el primer siglo como una forma de hacer más miserable la vida de las personas que fueran a la cruz. Los romanos se especializaron en lograr que las personas sufrieran la mayor cantidad de tiempo vivos en una cruz antes de morir. La cruz además era un espectáculo público. Se crucificaba a las personas por lo general en montes, para que las personas vieran a los crucificados y vieran una advertencia. ¿Cuál era la advertencia? Esto te puede pasar si te rebelas contra Roma. Dentro del vasto imperio romano, que va desde el Asia hasta Inglaterra, dentro del vasto imperio romano había un grupo que eran los judíos. Los judíos vivían en la zona de Palestina y eran especialmente problemáticos, porque ellos decían que esa era la tierra que Dios les había dado. Entonces resistían de todas las formas posibles a la invasión romana. Por supuesto, el César no estaba muy de acuerdo con ese tipo de movimientos, entonces llegó a un tipo de contentillo, un acuerdo, digamos, bilateral con los judíos, y les dijo que ellos podían tener ciertas reglas diferentes a los demás países que eran parte del Imperio Romano. Ellos podían juzgar algunos asuntos religiosos bajo su jurisdicción. ¿Hasta ahí todo claro? Una pequeña rememoración de la historia. Jesús aparece en ese contexto de los judíos problemáticos contra el Imperio Romano.
Y resulta que este Jesús anda diciendo que es el Hijo de Dios, lo cual por supuesto le molesta a todos los religiosos de la época. Entonces lo llevan a un juicio absolutamente injusto. Ustedes pueden leer en el capítulo 18, finales del 18 y principios del 19 de Juan, pueden leer un juicio cargado de todas las injusticias. Testigos falsos, unos decían esto, otros decían aquello, pero llegaron a un punto que no podían esquivar, y es que Jesús reclamaba y decía que Él era el Hijo de Dios. Para los judíos esto era una ofensa muy grande, era una blasfemia. Ningún ser humano podía decir que era el Hijo de Dios. Entonces tenían que condenarlo a muerte. Pero eso no estaba dentro de las posibilidades que el Imperio Romano les había permitido. Entonces, en un giro político brillante, los religiosos llevaron a Jesús ante Poncio Pilato y le dijeron: este Jesús reclama ser el Hijo de Dios. Por supuesto, Pilato dijo: eso son cosas religiosas. Hasta que los judíos dijeron: es que esto puede causar una rebelión. La palabra rebelión para ningún romano era querida, menos si tú eras el gobernador de la zona de Palestina. Entonces le propusieron a Pilato, estos líderes judíos, que mandara a Jesús a la cruz. Pilato vio que Jesús era inocente, sin embargo se lavó las manos. Para los que no saben, de ahí viene el dicho: se lava las manos como Poncio Pilato. Ahí viene el dicho. Se lava las manos y dicen: hagan lo que ustedes quieran, crucifican a este Jesús. Ahora, Jesús afirmó ser el Hijo de Dios. Eso o es verdad o es mentira. Pero cuando ustedes leen detenidamente la historia, se dan cuenta que Jesús no era ni un loco, y todas las cosas que hacía respaldaban lo que decía. Así que llegamos a la conclusión que este Jesús definitivamente es el Hijo de Dios, y eso nos muestra el misterio de la sed. Porque Dios tuvo sed. Eso es un misterio grandísimo que yo personalmente no lo puedo entender completamente. O sea, ahorita vamos a explorar un poquito lo que eso significa, pero es un misterio muy grande. El Dios de toda la creación tuvo sed. Uno de los pilares fundamentales de la fe judía es que Dios es diferente a todos los dioses. Por ejemplo, cuando se habla de los sacrificios en últimas o principalmente no son para agradarle solamente a Dios, porque la gente del común pensaba que los dioses se alimentaban de los sacrificios, pero Dios no es así. Dios no es así. Dios no necesita de los sacrificios de la gente, sigue siendo Dios. En últimas, los sacrificios son por el bien del creyente, porque nos hace bien recordar que hay un lugar de Dios y nosotros no lo estamos ocupando. Dentro de todo ese contexto de un Dios que es diferente a los otros dioses, vean lo que nos encontramos en el Salmo 50, versículos 9 hasta el 12. Dice Dios, hablando de los sacrificios: no necesito becerros de tu establo, ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos son los animales del bosque, y mío también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, ¿qué pasaría? No te lo diría a ti, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. En el hipotético pero improbable caso que Dios tuviera hambre o tuviera alguna necesidad, ¿qué dice el texto bíblico? No te lo diría a ti. Seamos sinceros, nosotros estamos de acuerdo con la idea de un Dios superior. En últimas, o sea, de pronto este texto choca con nuestro orgullo, con nuestra forma de concebir las posesiones, si es que existe tal cosa, pero no choca con la imagen de un Dios superior. O sea, todos estamos de acuerdo que hay un Dios superior, incluso los ateos. Muy interesante, cuando uno les pregunta a los ateos: ¿crees en Dios? Normalmente ellos dicen: no estoy de acuerdo con la idea de un ser superior. La palabra clave, por supuesto, es superior. Estamos de acuerdo con un Dios que es más grande, que no nos va a pedir algo de comer. Eso es absolutamente normal. Cuando llega Jesús a la historia, la cruz trastorna nuestra teología,
porque el Dios que es más grande que todo, tiene sed. ¿No les parece eso impresionante? Como dice Philip Yancey en su libro El Jesús que nunca conocí, si lo pueden leer, es un librazo. Dice, lo que nos sorprende de Dios no es su grandeza, lo que nos sorprende de Dios es su pequeñez. Lo que nos sorprende de Dios no es su fuerza, lo que nos sorprende de Dios es su debilidad. Qué cosa tan impresionante que el Dios de toda la creación haya tenido una necesidad, y no solo eso, sino que se la haya expresado a los seres humanos. Eso es un misterio, definitivamente yo todavía no lo puedo encerrar en la cabeza, pero una de las cosas que más pienso es en ese hecho de que Dios de alguna forma se mostró vulnerable, que Dios se arriesgó a mostrarse vulnerable por nosotros, y eso nos hace cambiar muchas de nuestras preguntas. Por ejemplo, cuando la gente estudia Génesis, una de las primeras preguntas que hacen, que creo que tiene ciertos problemas lógicos esa pregunta, pero hacen la pregunta: ¿por qué Dios nos creó si sabía que íbamos a pecar? ¿Le han hecho esas preguntas alguna vez? ¿Por qué Dios nos creó si sabía que íbamos a pecar? Cuando uno dice que es teólogo, una de las primeras preguntas que le hacen es: ¿por qué Dios nos creó si sabía que íbamos a pecar? Esa pregunta presupone que Dios lo sabe todo, estamos de acuerdo, Dios es omnisciente. Pero si Dios lo sabe todo, la sed de Jesús en la cruz cambia nuestra pregunta. Porque la primera pregunta que debemos hacer no es ¿por qué Dios nos creó si sabía que íbamos a pecar? La primera pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué Dios nos creó si sabía lo que le iba a costar nuestro pecado? Porque ustedes tuvieron hijos si sabían que les iba a sacar dolores de cabeza. ¿Por qué se casaron los que se han casado si sabían que iban a tener problemas? Pues claro, uno en el altar dice: te voy a amar y no te voy a hacer sufrir y nunca en la vida nos vamos a acostar peleados, y todas esas cosas que uno dice. Pero seamos sinceros, jóvenes solteros, la gran verdad de la vida: el matrimonio es difícil. Y ustedes que son hijos, queridos adolescentes, criar adolescentes es aterrador, a lo menos. Cuando son chiquitos uno dice: ay, tan lindo estoy que me lo como. Cuando son adolescentes uno dice: ¿por qué no me lo comí? ¿Por qué se casaron? ¿Por qué tuvieron hijos si sabían que iban a costar, si sabían que iba a ser difícil? La respuesta es: por amor. ¿Por qué Dios nos creó si sabía lo que le iba a costar nuestro pecado? Si sabía que le iba a costar su sed. Por amor. Lo hizo por ti. Y claro, eso es algo absolutamente hermoso, pero hay un asunto más. Cuando nosotros hablamos de la cruz, por lo general enfatizamos una de las dimensiones de la cruz, y es la sustitución, una palabra también que está muy de moda hoy en día, que es la parte vicaria, sí, por lo del Papa y eso. La parte vicaria, que quiere decir ocupar el lugar de él. Por lo general enfatizamos en la cruz eso de que Jesús ocupó nuestro lugar. Estamos de acuerdo con eso, es verdad. Dios envió a su Hijo para ocupar nuestro lugar, pero la sed de Jesús nos muestra una dimensión adicional, y es esta palabra: identificación. Dios se identificó con las necesidades más básicas, con las miserias más grandes del ser humano. Dios caminó en nuestros zapatos. Por eso podemos entender de una forma más clara por qué dice que Jesús cumplió las escrituras cuando dijo que tenía sed. Vean los dos textos que están en los Salmos, Salmos 22:15 y Salmos 69:3. Dice: se ha secado, dice el rey David, mi vigor como una teja, la lengua que se me pega
la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Cansado estoy de pedir ayuda, tengo reseca la garganta, dice el Salmo 69. Mis ojos languidecen esperando la ayuda de mi Dios. Estos eran salmos mesiánicos, los judíos lo entendían así. Y una de las cosas que los judíos pensaban es que el Mesías era una especie de superhombre, ¿no? Que nunca iba a tener algún tipo de necesidad ni nada por el estilo. Incluso uno ve en las películas de Semana Santa que ahorita se aproximan, que muestran a Jesús como un superhombre, ¿no? O sea, que casi levita y como que no tiene ningún tipo de emoción ni nada por el estilo, como que el sermón del monte es el sermón más aburrido que alguien ha predicado en la vida, como les digo que no sé qué, les digo que no sé cuánto, y que uno pregunta, ¿por qué los niños se acercaron a Jesús? ¿No es cierto? Porque era como un tipo de todo aburrido y todo. Pero Jesús nos está diciendo, o una de las esencias de la Escritura es que el Mesías enviado por Dios se iba a identificar en cada uno de los aspectos con el ser humano, incluso en la sed. Esa es una de las verdades más maravillosas que existen. Porque cuando sufrimos, nuestras primeras preguntas se levantan hacia Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué, Dios mío? Es que tú no entiendes lo que estoy pasando. La cruz es la forma como Jesús dice, entiendo lo que estás pasando. Nadie le puede decir a Dios, Dios, tú no sabes. La cruz es la forma como Jesús nos está diciendo, sí lo sé. También sé que es tener necesidades. Y eso nos hace pensar en la gracia que hay en la sed de Jesús. Si ustedes rastrean la palabra sed en todo el Evangelio de Juan, vamos a pasar rápidamente por unos versículos, van a encontrar que está en lugares muy interesantes y que por lo general se relacionan, o en todos los casos se relacionan con Jesús. El primer caso está, recuerdan que hace unas semanas atrás vino el pastor Alex Shan, nos habló de la mujer samaritana. Uno de esos asuntos, ahí está el asunto de la sed. Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Vean donde una mujer que tenía falencias profundas se encuentra con Jesús y Jesús le dice eso. Todo el que beba de este agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él ese agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. En segundo lugar, donde encontramos la palabra sed, está en Juan capítulo 6, versículo 35. Después del milagro de la multiplicación de los panes, la gente está buscando a Jesús porque, bueno, es un milagrero y todo el mundo persigue a los milagreros aparentemente. Entonces la gente quería más pan y Jesús les da una enseñanza y les dice, ustedes me están buscando por los milagros que hago, pero hay una necesidad más profunda. Vean lo que dice el texto. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. El tercer lugar, antes de la sed de Jesús en la cruz, donde aparece la palabra sed en el Evangelio de Juan, es en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta muy solemne para los judíos. Jesús ya había tenido choques con los religiosos a esa altura y entonces lo están persiguiendo porque está dando declaraciones que están fuera de todo límite entendible para los religiosos de esa época. Y nos encontramos en este capítulo 7, versículo 37, la siguiente declaración. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Por supuesto, estamos hablando de metáforas. Nadie puede decir que Jesús es agua, ¿no? Pues literalmente. Estamos hablando de metáforas. Entonces, uno pregunta, ¿dónde más encontramos esa metáfora de la sed? Tenemos que ir al Antiguo Testamento, a Isaías, capítulo 55, versículos 1 y 2. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos.
muy bonito esa poesía, deleitarse con manjares deliciosos, pero hay una pregunta: ¿cuál es la sed del ser humano? O sea, aquí se muestra que hay una necesidad. Vengan a las aguas todos los que tienen sed. ¿Cuál es entonces la mayor necesidad del ser humano? Versículos más adelante, Isaías nos responde. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Busquen ¿a quién? Al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. ¿Cuál es nuestra sed? ¿Cuál es nuestra mayor necesidad según este texto? Dios. Nuestra mayor necesidad, la mayor sed del ser humano es Dios. El ser humano necesita a Dios. Y aquí está la paradoja. Jesús tuvo sed para que nosotros no tuviéramos sed. Jesús tuvo sed para que nosotros no tuviéramos sed. Jesús fue hasta el Calvario para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Dios. Jesús pasó por la necesidad de la sed para que nosotros pudiéramos saciar nuestra sed de Dios. Vean lo que dijo esta persona, un eminente y un estudioso, el señor Blaise Pascal. Vean esta frase: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. El ser humano tiene un vacío en forma de Dios. Piensen en todas las formas que podemos utilizar para llenar ese vacío que tiene la forma de Dios. Les quiero dar algunos ejemplos. Traje esta maleta por lo que dicen que la vida es como un viaje y eso. 5 formas como podemos llenar nuestra sed. La primera, bueno, se preguntarán, ¿con cartucheras? No. Esto es de mi esposa, por supuesto. ¿Qué tal si habláramos? Sí, porque algunos me miran como... No, yo no me maquillo. ¿Qué tal si habláramos de la belleza? La belleza es algo extremadamente subjetivo, gracias a Dios. Por eso mujeres hermosas como mi esposa se casan con hombres, bueno, no tan hermosos como yo, porque es algo subjetivo. Pero cada vez nuestro entorno nos está diciendo que tenemos que ser más bellos y de cierta forma, ¿no es cierto? No sé si ustedes han pensado en la epidemia tan terrible que hay de anorexia y bulimia entre las niñas. Es una cosa aterradora. ¿Cuál es la razón? Quieren ser más delgadas, porque delgadez es sinónimo de belleza. Por eso hay gente que es adicta a las cirugías plásticas y quiere más y más y más. Piensan que una báscula les va a dar la felicidad. ¿Por qué nunca es suficiente con la belleza? ¿Cuál es la razón? Quieren llenar el vacío en forma de Dios con algo que no es Dios. Pero hablemos de otro ejemplo. De pronto ustedes no luchan con la belleza ni nada de eso. Hablemos, por ejemplo, de la educación y el éxito profesional. Cosas muy importantes en nuestro medio. Yo no pienso que la educación esté mal. A mí me encanta estudiar y me parece una cosa buenísima. Y progresen, muchachos, estudien, sean juiciosos, etc. Pero vemos y conocemos muchos casos de gente que todo el tiempo vierte su vida en el éxito profesional. ¿Cuántas familias han sido sacrificadas por ese padre que se la pasa trabajando y trabajando y trabajando y trabajando? Porque dice, cuando yo sea el gerente, ahí trabajo un poquito menos, pero resulta que es el gerente de la empresa y sigue trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. ¿Por qué nunca es suficiente? ¿Cuál es la razón? Quiere llenar el vacío en forma de Dios
con algo que no es Dios. Pero de pronto a usted no le interesa la educación. Entonces hablemos de la plata. Muy interesante, ¿no? Que cada vez se nos exige más y tener más y más dinero. Mucha gente cuando uno le pregunta, sobre todo jóvenes, ¿por qué quieres estudiar esa carrera? Una de las primeras respuestas que dicen es, porque esa carrera da plata. Y como que queremos más y más y más plata. Una noticia también para los que están solteros: ¿saben que una de las discusiones más grandes que hay en la familia es precisamente por este factor? La plata. Y como que queremos más y más y más, y cuando ya tenemos lo que queremos, queremos más y más y más. Uno pregunta, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón? Quieren llenar el vacío en forma de Dios con algo que no es Dios. Pero de pronto tampoco, usted lucha con la plata. Entonces pensemos, aquí tengo que dar mérito a mi esposa porque yo soy una pelota para las manualidades. Eso era para aquí. Pensemos en las relaciones interpersonales. Conocemos gente que se la pasa de relación en relación, que no puede durar un mes sin novio. O conocemos esas personas que son absolutamente posesivas con las relaciones. Si tú te vas, yo me muero, le dicen al novio. ¿Por qué ahí? ¿Por qué están pegados? Parece que nunca es suficiente. ¿Conocen ustedes esas personas que van de relación destructiva en relación destructiva en relación destructiva? ¿No es cierto? Probablemente son ustedes mismos, espero que no. Pero ¿conocen ese tipo de personas? ¿Cuál es la razón por qué nunca es suficiente? La respuesta, por supuesto, es que quieren llenar el vacío en forma de Dios con algo que no es Dios. Pero si usted tampoco lucha con las relaciones, entonces hablaré de la última cosa que podemos utilizar, o bueno, una de las cosas que podemos utilizar para llenar nuestra sed de Dios. Algunos dirán, ¿la Biblia? No. Este es un símbolo de la religiosidad. La mayoría de nosotros en nuestras familias tuvimos esta Biblia grandotota, que por lo general estaba abierta en el Salmo 91. Nunca la leíamos, pero estaba ya en la puerta de la casa abierta en el Salmo 91. Ya esas páginas estaban amarillas, como esa religiosidad. Y uno le preguntaba a los papás, ¿por qué tienen la Biblia abierta en el Salmo 91? ¿Alguna vez has leído el Salmo 91? Y entonces ellos decían, no, es que así me voy a proteger. Algunos que se leyeron saben de qué estoy hablando. La razón es la siguiente: mucha gente vierte su vida en la religiosidad, en ejercicios espirituales, en cumplir ciertos rituales como para estar bien con Dios. Me he encontrado con muchos jóvenes aquí dentro de la iglesia. Ellos piensan que no son religiosos, pero sí, que no han venido el viernes o el sábado y me ven de pronto el fin de semana y empiezan como, ¿qué excusa le voy a dar? Miguel, el perro se comió mi tarea. Ay, no, esa es otra. Miguel, no puede venir porque mi papá tuvo un trabajo muy importante. Y yo tengo que decirles, esperen. ¿Ustedes por qué vienen a la iglesia? ¿Vienen para calmar su conciencia por una semana? ¿Vienen con esa idea tonta de recargarse para la semana? ¿O vienen porque es parte de su relación con Dios? Porque la religiosidad nunca llena. La respuesta es la siguiente: quiere llenar el vacío con forma de Dios con algo que no es Dios. Jesús tuvo sed para que nosotros no tuviéramos sed. No sigas arruinando tu vida buscando llenarla con cosas que no la pueden llenar. Hay cosas que solo Dios puede llenar. Todos tenemos un vacío en forma de Dios, y la primera invitación que nos hace la sed de Jesús es a llenar nuestro vacío en forma de Dios. Pero hay otra invitación, y ese es el tercer y último punto de nuestra enseñanza. Les quiero contar cómo hago mis prédicas. Por lo general, cuando Juan me dice, Miguel, tienes que predicar, entonces primero me asusto.
después también, y entonces a veces hay casos donde Juan me dice, predica lo que tú quieras, pues algo de la Biblia obviamente, y en otros casos me dice, bueno, estamos en una serie como en este caso, vas a predicar sobre este texto. Cuando Juan me dijo que tenía que predicar del tengo sed, yo dije, uy, no, este man, ¿qué le pasó, man? O sea, yo soy malísimo, o sea, cuando me dan un texto corto, yo no sé qué más patas buscarle, o sea, Juan me dijo, tengo sed, y yo dije, pero esa predica va a durar 2 minutos, Juan, o sea, todo el tiempo voy a decir, tengo sed, no, o sea, yo no conseguí. Entonces lo que hago normalmente para organizar las predicas es ir escribiendo lo que se me va ocurriendo. Así aparentemente en mi mente inicialmente no tenga nada que ver una cosa con la otra, entonces ideas, ilustraciones, por ejemplo, uy, sería muy chévere esto de la maleta, y cosas así por el estilo. Cuando estaba preparando esta predica, una de las palabras que más vino a mi mente fue la siguiente: vulnerabilidad. Esa palabra quedó rondando en mi cabeza. No solo el hecho de que Dios tuvo sed, sino que la haya expresado, porque una cosa es tener sed y otra cosa es expresar la sed. Eso es ser vulnerable, eso es expresar mi necesidad, eso es ser vulnerable. Y me capturó esa idea, el hecho de que Dios haya sido vulnerable, que se haya mostrado necesitado. Eso es una cosa para mí fantástica. Y estaba pensando en eso después del susto inicial, después de las ideas, viene mi momento de oración. Y estaba orando al respecto. Y bueno, yo les tengo que ser honesto, y es que nunca he escuchado a Dios como decir, Miguel, no, nunca en mi vida me ha pasado eso. Pero yo sentía en lo profundo de mi corazón, con esta palabra, vulnerabilidad, sentía en lo profundo de mi corazón que Dios me estaba diciendo, sé vulnerable. Y yo, no, Señor, no, y Dios, sé vulnerable. Una de las cosas que le propuse a Dios fue como hacer una teoría sobre la vulnerabilidad, ¿no? Explicar las implicaciones teológicas de la vulnerabilidad, porque cuando somos vulnerables somos más abiertos al poder de Dios y todo. Y una y otra vez sentía estas palabras en el fondo de mi corazón: sé vulnerable. Para ser quise resistir de todas las formas posibles, pero no pude. He llegado a la conclusión de que Jesús calma nuestra sed, pero en ocasiones es paulatino, toma tiempo. A veces hay cosas que ya uno dice, bien, y hay otras cosas donde todavía falta. Me encantaría decirles que soy pastor de jóvenes, y como pastor de jóvenes entonces tengo todo solucionado en mi vida. No es así. Hay cosas donde todavía tengo sed, mucha sed de Dios. Y aquí va entonces mi dosis de vulnerabilidad. Hace un par de semanas, Juan, cerrando la serie sobre valentía extrema, no sé si recuerdan, nos dio un papelito, y al principio del papelito había 2 rayas que decía raya, la raya. La idea era dejar los rótulos del pasado. Entonces lo que dijo Juan es que teníamos que escribir nuestro nombre en la primera línea y el primer adjetivo que se nos viniera a la mente en nuestra segunda línea. Por eso voy a ser absolutamente vulnerable, porque les voy a decir cuál fue el nombre, Miguel, y el adjetivo que iba después. Miguel el Flaco. Pueden reírse tranquilos, yo sé que es una bobada grandiosa, pero ¿por qué? Porque Juan estaba diciendo de gente, de rótulos, de el inútil, el bueno para nada, el odiado por los padres. Y yo decía, ¿por qué en mi mente lo primero que se dispara es Miguel el Flaco? O sea, es una cosa de observación y ya. Pues yo decía, no es la gran, o sea, no es el trauma grandioso. Pues yo decía, pero porque lo primero que pensé, o sea, yo no podía pensar otra cosa sino Miguel el Flaco. Y yo quedé ahí como también con esa idea. Y esa noche fui delante de Dios. Y yo le dije, pero Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué Miguel el Flaco? Y recordé por qué pasó. Cuando yo tenía unos 14, 15 años,
en la iglesia en la cual me estaba congregando, pues yo hacía de todo en la iglesia, yo era el ratón de iglesia, entonces por esa razón, aunque tenía 14 y 15 años, me terminaron llevando a un retiro de hombres. Estaba en ese retiro de hombres, había, no sé, como 80, 100 personas, y yo, como soy un poquito extrovertido, entonces me hice amigo rápido. Entonces me hice amigo de los hombres y súper chévere, y me sentía grande porque... Y en medio del retiro empezamos a jugar fútbol. Había, no sé, como 10 equipos, entonces tocaba jugar a 2 goles y listo. La suerte cayó y mi equipo iba a jugar primero con otro equipo, pero como era un retiro y nadie había presupuestado lo del uniforme, las camisetas eran muy diversas, de diversos colores. Entonces un hombre sabio dijo: vamos a jugar la camiseta al gol. Es decir, para las mujeres que no entienden, si al equipo le meten el gol, les toca quitarse las camisetas. Hasta ahí bien. Con tan mala suerte que a mi equipo le metieron el gol. Pero por un momento píntense el contexto. Estamos equipos en la cancha, hay como 40 hombres en las gradas, y cada uno de los miembros del equipo nos vamos quitando la camiseta. Y algún hombre, el típico chistoso del grupo, me señala y dice: flaco, dígale a su mamá que le dé algo de comer. Yo jugué en la Liga de Voleibol de Bogotá, y varios médicos me dijeron que sencillamente mi contextura era así. Y pues yo obviamente quería coger fibra y todas esas cosas, pero no, mi contextura es así, mi metabolismo funciona así. Y esta persona me ridiculiza enfrente de toda la gente. 50 hombres, todo el tiempo, estuvieron riéndose de mí. Eso es algo muy doloroso, porque no es algo que yo elijo. Sí, yo no dije, quiero ser flaco, ¿no? Me tocó. 50 hombres burlándose de mí. Y además de eso estaba en esa etapa de adolescencia. Y después de ese retiro me encuentro con la niña que me gustaba en esa época y me dice: ¿sabes? Yo me sueño un hombre así bien cuajo, con la espalda ancha. Yo nunca voy a encajar ahí, así de simple como eso, yo nunca voy a encajar ahí. Esa noche fui delante de Jesús y le dije: calma mi ser. Ese es un área de mi vida donde todavía tengo sed de Dios. Jesús sigue sanando mi autoestima. Jesús sigue llenándome en ese lugar. Hace unas semanas que vino el pastor Alex Shan, la semana antes de estar aquí en la iglesia estuvo con la Federación de Iglesias, me invitaron a escucharlo y estuvo predicando sobre 2 de Corintios y enfatizó sobre esta palabra, la vulnerabilidad, y el poder que tiene la vulnerabilidad, el mostrarnos necesitados, porque de alguna forma estamos diciendo: yo también tengo sed. Estamos abriéndonos al poder del Dios del universo para que venga y nos sacie. Pablo en 2 de Corintios le está contando a la gente una visión que tuvo de Dios y un hecho que le dijo a Dios: Señor, quítame este aguijón de la carne, una y otra vez. Y vean lo que le dijo Dios. 2 de Corintios 12:9. Te basta con mi gracia. En la versión antigua me gusta más, dice: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad.
soy débil, Él es fuerte, y eso es lo que importa. A veces nos gustaría que Dios se manifestara en nuestros poderes, pero Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Dios se manifiesta en nuestra sed. Nos parecemos a Simba. Esta foto es de la película El Rey León, película que arruinó la infancia de muchos por la muerte de Mufasa. Hay una escena hermosa en la historia del Rey León. Y cuando Simba estaba chiquito, Mufasa todavía estaba vivo, resulta que Simba sale con su amiga Nala, que posteriormente será su esposa. Sale con su amiga Nala a un valle oscurísimo, ¿sí? Diría la Biblia, valle de sombras de muerte, una cosa espeluznante, terrible, aterradora. Hay un cementerio de elefantes, ¿no? Entonces están todos los huesos de los elefantes y todo, y llegan a un punto donde ellos, que son cachorros de león, no pueden subir y salir del valle, y empiezan a llegar las hienas, las 3 hienas, y vienen y acorralan a estos 2 cachorros de león. Y en un momento Simba entonces se levanta orgulloso y empieza a hacer su rugido. Y las hienas y toteadas de la risa y todo. Y Simba como que todo valentía, ¿no? Y empieza. Y entonces las hienas toteadas de la risa y dice no, ya acabemos con esta parafernalia, vamos a comernos y todo. Y entonces se van acercando, la escena cada vez es más tensa y más tensa y más tensa, se vienen acercando, y en el último asunto llega Simba y se para. ¡Wow! Las hienas salen despavoridas corriendo. Y entonces la toma muestra a Simba, quien está orgulloso de su rugido de león, que sonó como un verdadero rey león. Pero entonces empieza a abrirse el plan. Y resulta que el que había rugido no era Simba, era el rey león, su papá. A veces me siento como Simba. Pienso que tengo rugidos espectaculares, que soy increíble, que tengo poderes y que no tengo ninguna debilidad. Y me hace mucho bien recordar que cuando se abre la toma, quien está detrás mío es mi Padre, que no soy yo, es Él. Y sigo necesitándolo como el primer día. Cualquier progreso que hago es gracias a Él. Yo tengo sed de Él y le agradezco porque Él tuvo sed para saciar mi sed. Oremos. En esa actitud de oración quisiera hacer una pregunta. En esta serie de predicaciones queremos hacer este tipo de preguntas. Tal vez aquí hay personas que quieren decirle a Jesús: Jesús, tengo una necesidad absoluta y completa de ti. Necesito que sacies mi sed. Hoy he entendido que tú tuviste sed para que yo ya no tuviera más sed. O tal vez aquí hay personas que por años han seguido a Jesús, pero siguen teniendo sed en muchas áreas de la vida y no le han pedido a Dios que llene esos lugares oscuros del alma. Si ese es el caso de ustedes, quisiera pedirles respetuosamente si se pueden poner de pie para yo orar por ustedes y que oremos juntos a nuestro Dios.
Señor Jesús, aquí hay un grupo de hombres y mujeres necesitados de ti. Tenemos sed, Señor, y solo tú la puedes saciar. Hemos tratado de llenar nuestra sed de tantas formas y ahí sigue el vacío, porque ese vacío tiene tu forma, Señor, y no la podemos llenar de otra manera. Señor, venimos delante de ti para pedirte que nos llenes con tu amor, que nos llenes con tu gracia, que nos llenes con tu perdón, con tu misericordia. Llena esos lugares oscuros de nuestra alma y permítenos reconocer siempre que todo lo que hacemos, que todo lo que tenemos es gracias a ti, Señor. Que nuestros rugidos son los de un cachorro de león, que si hemos logrado algo es por ti, Señor. Que nuestra vida sea diferente porque tú la llenas, Señor Jesús. Gracias por este momento, Señor, y gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús.